de despojo, menos del 10%. ¿Tiempo? Me parece que este problema está rebasado y necesitamos acciones urgentes. Me voy a meter profundamente, tengo la próxima semana reuniones con personas víctimas de despojo para ver qué cosas tenemos que cambiar con inmediatez y urgencia en la ley para volver ágiles estos procesos y ojalá se retome, que le den una ampliación a la Fiscalía, que les paguen bien a los ministerios públicos. Cero de Morena en la ciudad reportó 130. Hoy el secretario de Gobierno de la Ciudad de México dio esta cifra. No sé si tú tengas datos para desmentir al secretario de Gobierno. Bueno, estás citando a un vocero de Morena. Estoy citando a un diputado de la Cámara de Morena, justo atendiendo un tema serio en temas del Congreso de la Ciudad. Me parece muy delicado que el gobierno no pueda homologar cifras. Esta persona no forma parte del gabinete de despojos, a quien yo cito sí. Entonces, ese es el dato que yo estoy dando. Yo creo que es estéril decir no hay avances. Lo que es importante es decir qué podemos hacer para avanzar a una mayor rapidez. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo a Tania Larios no le llegó correctamente la información a su celular. Hemos visto que sin el celular pues no puede más bien responder correctamente y empiezan a hablar de la nueva ley para evitar los despojos que existen de las bandas criminales. Pero curiosamente, escuchen muy bien, donde más sucede es en alcaldías periodistas panistas. Vamos a escuchar, vean hasta dónde llegan esos opositores tratando de mentir y aún así les va muy mal. Ahorita lo platicamos. Tiene mucho que ver con la Ciudad de México, aunque no exclusivamente, que tiene que ver con los despojos, con las invasiones ilegales que se han reportado en algunas alcaldías, pero principalmente en los últimos días en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia del Valle, en donde pues con total impunidad sujetos se meten a viviendas, cambian las cerraduras, empiezan a realizar obras, y no hay quien los saque. A ver, Araceli, tú que tienes tan cerca los temas de la Ciudad de México, esto nos hace sentir muy indefensos, ¿no? ¿No consideras? Sí, claro. Yo creo que debemos de iniciar por nombrarlo como es. Esto es un problema de redes de macrocriminalidad sobre un tema de fenómeno delictivo de despojo en la Ciudad de México. Y sí debemos recalcar que cuando nos referimos a estas redes de macrocriminalidad es porque no es solamente grupos delictivos operando por sí solos. También las instituciones están coludidas en este tema y se debe de poner sobre la mesa. Sí, no podrían no estar coludidas pues algunas autoridades de distintos niveles y también profesionales como notarios. Hay que hablar del registro público de la propiedad. Rápidamente, Araceli, normalmente las intervenciones son de 1 minuto y medio, al final el programa de 1 minuto, yo te voy a dar dando conteo. Si no ocupas tu 1 minuto y medio, pues bueno, pues ya lo perdiste. ¿Y algo que quieras, con lo que quieras concluir tu primera participación? Pues principalmente quiero mencionar que este tema pues afecta a la gente directamente. El sistema es muy revictimizante, las personas que son víctimas de despojo quedan muy desprotegidas y el gobierno de la Ciudad de México pues ha fallado en dar una solución. Andrea Legarci, abogada, analista política, qué indefensos nos podemos llegar a sentir. Estaba sentada aquí unos minutos Adriana González Camarena, que le invadieron su casa de toda la familia. 100 años tienen con esta propiedad en la colonia del Valle, se fueron a atender un asunto médico, cuando regresaron ya sus llaves no abrían, les habían cambiado las cerraduras y sigue tomando. Hay 2 detenidas, pero la casa todavía no se las entregan. Tú con el marco jurídico, la corresponsabilidad de autoridades, sí, de la alcaldía, pero también del gobierno de la Ciudad de México, no sé cómo la veas, es algo que no acabo de entender. A ver, uno de los lemas principales de Morena como partido, desde que empezó Andrés Manuel López Obrador, era primero los pobres. Yo quiero saber a cuántas personas que no tienen dinero para pagar un abogado ya se les recuperó su casa. Porque lo que hemos visto es que han estado reconociendo el problema y diciendo si hay un problema, pero aquí el problema ya va mucho más allá de reconocer que hay un tema. Aquí la cuestión es precisamente cómo lo van a recuperar. Y por supuesto también de parte de la alcaldía el hecho de que pues vi tu entrevista del día de ayer y nos comentaba esta persona que no le competía, que la alcaldía decía que no le competía. ¿Cuál entrevista? ¿La que tuve con la vecina de la Benito Juárez o con la fiscal? No, con la vecina. Con ambas hablé. Con la vecina decía que la alcaldía dijo que no le compete. Y efectivamente si la alcaldía bien no puede o excedería sus facultades si ella llegara a sacar gente de la casa y todo eso, eso sí invadiría las competencias de la fiscalía. Hay cosas que la alcaldía también puede hacer, ¿no? Que es como brindar atención ciudadana, que es brindar acompañamiento institucional, coordinarse con la fiscalía, hacer presencia de seguridad de los policías. Es un trabajo de ambos, evidentemente muchísimo más de parte del oficialismo, pero también queremos ver una oposición un poco más fuerte que también le exija a su alcaldía en particular, ¿no? Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, pues es la diputada que más iniciativas ha presentado en el Congreso. Conoces bien la ciudad. Justamente de despojo el año pasado fue aprobada entre diversas iniciativas para agravar las penas de despojo y para reconocer que existe una estructura criminal donde operan estas acciones de despojo, donde justamente está involucrado el registro público de la propiedad, donde también hay notarios inmiscuidos, pero algo muy importante, necesitamos que las autoridades se tomen este trabajo de una forma seria y eficaz. No puede ser que haya personas que, como tú dices, salen un momento de sus hogares y en eso hay una banda que ya cambió las cerraduras, que los despojó de su hogar e inicia un camino incansable para demostrar la propiedad y que cuando llegan a eso hay inclusive formas donde con documentos apócrifos quienes despojan
falsamente sostienen que tienen la propiedad y que no se puede hacer nada, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que la Fiscalía no tengan más herramientas para hacer lo más importante que debería de ser, la recuperación de los inmuebles para devolvérselas a sus legítimos dueños. Esta iniciativa que se discutió en el Congreso, donde se pretendía que gracias a eso pudieran agilizarse los trámites, pues la realidad nos demuestra que no sirvió. La realidad nos demuestra que tenemos que hacer muchísimo más. La realidad nos demuestra que no es necesario o que no genera ningún cambio un gabinete del despojo. Aproximadamente 130 propiedades se han recuperado y se han devuelto a los dueños, pero hay más de 2,000 carpetas de despojo, menos del 10%. ¿Tiempo? Me parece que este problema está rebasado y necesitamos acciones urgentes. A ver, Alejandra Sánchez Espinosa, vamos contigo. Sí. A reserva de que regreso con Tania para ver si se puede hacer algo a nivel legislativo. Por supuesto. Aparte. Vamos, Alejandra. Claro. Sí, me parece que el derecho a la vivienda es uno de los más evidentes, ¿no? Uno de los que están más a mano de cualquier persona y que además, pues es un derecho base, ¿no? En el sentido de que es una de las condiciones necesarias para poder ejercer otra serie de derechos, ¿no? Y por supuesto que, pues eso agrava muchísimo más cualquier delito en su contra, ¿no? El hecho de privar de personas de su vivienda o obstaculizar que cualquier persona pueda tener acceso a una de ellas, ¿no? Eso me parece que es indiscutible, que está fuera de debate. Y pues, ¿qué le toca en este caso hacer a la Fiscalía de la Ciudad de México? Pues investigar, ¿no? Todos estos casos. De hecho, actualmente hay 30 carpetas de investigación abiertas para el tema de despojos en la Colonia del Valle, 61 casos individuales con seguimiento que ya ha acordado la Fiscalía. Es decir, me parece que la Fiscalía está haciendo lo que le toca hacer en términos de investigación, de detención, ya como bien lo comentabas, de estas 2 personas. Seguramente son muchas más personas las que están involucradas y que tendrán que seguirse realizando las investigaciones y procedimientos para detenerlas. Y por supuesto al gobierno de la ciudad pues acompañar y atender a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, Bueno, ¿concluye? Sí, solo quería comentar que precisamente el gabinete de despojo que se conformó hace un poquito más de un año. Hoy escuchaba que se informó que ya van 300 inmuebles, digamos, ya recuperados, entre ellos algunos ya devueltos, otros que está todavía en estos trámites, ¿no? Que me parece, por supuesto, se deben de agilizar. Araceli Barbosa, de Somos MX. Sí, pues yo quisiera recalcar que no solamente es que se investiguen 30 carpetas de investigación, en el primer semestre del 2026 hubo 1,900 denuncias por despojo. Y esto no es solamente un tema de la Benito Juárez, esto es un tema de la Ciudad de México. Es de la del Valle nada más. Sí, o sea, esto es un problema de la Ciudad de México, del Estado de México, y las 5 alcaldías con mayor índice de esta problemática. La número 1, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Y también es importante mencionar que, aunque supuestamente están investigando estos casos, también qué pasa cuando desde la Fiscalía General de Justicia hay servidores públicos que se dedican al despojo llevando a cabo cateos basados en denuncias anónimas. Derivados de este cateo aseguran los inmuebles y no se los regresan al propietario. Entonces, hasta el momento no hay ningún servidor público que esté separado de su puesto debido a estos actos. A ver, Andrea Legarci, esto que acaba de señalar Araceli sería muy delicado, ¿no? Tienen que presentarse las denuncias. ¿Ya se presentaron, Araceli? Sí, Sí, imagínate. Sí, a mí me gusta hablar con hechos, ¿no? Y con cosas, con denuncias y cuestiones presentadas efectivamente, pero lo que sí puedo decir es que hace unos días salió la presidenta Claudia Sheinbaum a presumirnos que habían decrecido los homicidios en México y que también la percepción de la seguridad en el país había aumentado, o sea, que la gente percibía que había mayor seguridad en el país. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que no les vayan a bajar esos indicadores, porque la percepción de seguridad, cuando te quitan tu casa y no tienes la seguridad de que tu casa es tu casa, créeme que va a opacar totalmente a las estadísticas que han presentado. Entonces, pues yo creo que el gobierno tiene mucho trabajo y que lo tiene que hacer de manera urgente. Tania Larios, a reserva de que quieres abonar a lo que acaba de mencionar Andrea Legarci, yo te preguntaba si a nivel legislativo presentaste una iniciativa. O sea, es una Y la jefa labor, de gobierno la sí, presentó es también. una labor titánica, pero ¿hay algo que se pueda hacer más como Por supuesto diputada que sí. para apoyar a estas personas Mira, que para fueron empezar, despojadas? creo que ya están estas personas siendo amenazadas, intimidadas por esos grupos de despojo que se dedican. Tenemos que generar un mecanismo de protección para estas personas que son amenazadas. Tendríamos que generar una acción afirmativa para que estas personas, en el momento en que son despojadas, puedan tener un techo donde poder estar, porque hay personas, como tú dices, que primero los pobres y que dónde están, son los que no tienen abogado para defenderse, son los que no tienen un techo donde vivir y son los que prácticamente pierden su predio o todo el fruto de toda la familia, de su trabajo a través de las propiedades que ellos tienen y de su patrimonio. Y es una cifra, nada más de los 1,900 casos, que aparte es una cifra negra porque desgraciadamente no todos tienen las mismas herramientas para poder denunciar y que el histórico son más de 30,000 carpetas. Entonces estamos hablando de afectaciones de miles de personas, como tú dices, y no solo es un problema de Benito Juárez, es un problema, como tú dijiste, principalmente de Iztapalapa
Iztapalapa, que es donde más sucede, pero hay menos casos que se hacen virales. Ahora que estamos viendo que más personas valientemente están alzando la voz y diciendo que ojalá fueran patos para que los tomaran en cuenta a Morena y volteara a ver su situación con muchísima empatía como se requiere, cuando también están afectando a personas, en primer lugar, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pues tenemos que tomar acciones diarias, permanentes, y 30 carpetas en este momento es limitado. Yo estoy de acuerdo que la Fiscalía trata de actuar, pero no tiene ni elementos suficientes ni presupuesto suficiente, y eso mismo yo lo denuncié y presenté que se aprobara el que pidió la fiscal y no se lo dio Morena. Alejandra Sánchez Espinosa. Sí, solamente quería aclarar porque creo que mal colocaron la cifra que yo di sobre las 30 carpetas abiertas de investigación sobre casos de despojo, queriéndola equiparar al total de denuncias en la ciudad. No es así. El dato de las 30 carpetas de investigación aperturadas es en una colonia, en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Eso me parece importante aclararlo. Y, por supuesto, considero que pues, es un tema muy, muy, muy delicado, que cualquier persona pueda verse en la situación de perder su hogar y que no debe de ocurrirle a nadie. Yo me sumo y yo confío en que no solo el gabinete contra el despojo que se conformó, insisto, hace poco más de un año, y no ha tenido logros ni avances. Sí, sí ha tenido avances. ¿Cuál? Yo creo que es, bueno, lo comenté hace un momento, ¿no? Más de 300 inmuebles que han sido ya asegurados. Y parte de ellos, bueno, lo informó hoy el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El vocero de Morena en la ciudad reportó 130. Hoy el secretario de Gobierno de la Ciudad de México dio esta cifra. No sé si tú tengas datos para desmentir al secretario de Gobierno. Bueno, estás citando a un vocero de Morena. Estoy citando a no un creo que diputado esos sean de la datos Cámara de oficiales. Morena, justo atendiendo un tema serio en temas del Congreso de la Ciudad. Me parece muy delicado que el yo gobierno estoy no dando pueda el dato. homologar sus cifras. Esta persona no forma parte del gabinete de despojos, a quien yo cito sí. Entonces, ese es el dato que yo estoy dando. Yo creo que es estéril decir ¿Tiempo? no hay avances. Lo que es importante es decir qué podemos hacer para avanzar a una mayor rapidez. Y ya lo dije, ojalá Morena lo haga. Araceli Barbosa, de Somos MX. Un minuto y medio. Pues yo quería retomar un poco lo que decía Tania, que cuando este tipo de casos se hacen virales es cuando la Fiscalía ahora sí ya siente la urgencia de decir, no, si esto está pasando, lo vamos a atender, eso dicen. Pero también, ¿por qué se tienen que esperar a que se haga viral? ¿Por qué se tienen que esperar a que la gente salga a hablar para hacer algo al respecto? Aquí ya estamos viendo una fiscalía que está totalmente rebasada de casos. La fiscalía ya está en un punto donde ya no puede con más casos. Ya no puede con más casos la Fiscalía. ¿Consideras que esto es lo que está sucediendo, Andrea Legarci? Considero que sí hay un retraso importante, que los ciudadanos no deberían de tener que viralizar casos así y que la Fiscalía sí debería de tomar orden antes de que se tenga que hacer un caso viral. Sí considero que tienen un trabajo importante que hacer. Bueno, tu participación, ya para concluir. No tengo nada más que agregar. Nada más que agregar. Tania Larios, yo estoy seguro que tú tienes mucho que agregar. Minuto y medio. Mira, de verdad este problema necesita que se tome como prioridad en la Ciudad de México. Lo hemos venido diciendo, hemos venido denunciando eso. Me ha tocado acompañar a personas que se acercan a nosotros para denunciar, para hacer conferencias de prensa, para llevar su caso con las autoridades. He tenido mesas en algunos casos para justamente hacer más presión sobre sus situaciones de vulnerabilidad. Y desgraciadamente, sí tenemos que decirlo, el gobierno está rebasado, el problema está creciendo, el problema es mayúsculo. Me encantaría que ya hicieran como estos operativos Enjambre para el registro público de la propiedad, para los notarios involucrados, pero que se vieran sanciones porque sí hay problemas de adentro, también por supuesto de afuera, con el que está en una esquina, con el que da el pitazo, con los que vigilan a los ciudadanos, pero la realidad es que hoy tenemos a miles, sino que millones de adultos mayores preocupados en la Ciudad de México, al igual que sus hijos, de que les puedan pasar eso, que están cambiando su forma de vivir en la ciudad diariamente, a la hora de salir a la calle, a la hora de hacer el súper, a la hora de ir al doctor, porque ya pueden ser lo que hoy son, personas vulnerables, objetivos de estas bandas criminales para utilizar y robarles con despojo sus inmuebles, y que la recuperación, me voy a meter profundamente, tengo la próxima semana reuniones con personas víctimas de despojo para ver qué cosas tenemos que cambiar con inmediatez y urgencia en la ley para volver ágiles estos procesos, y ojalá se retome, que le den una ampliación a la Fiscalía, que les paguen bien a los ministerios públicos, que puedan llevar más carpetas, que no se queden archivadas o perdidas, que puedan hacer la ejecución de pruebas para poder ir a la recuperación de los inmuebles. Mientras digamos y exijamos nada más a una autoridad, pero que Morena no le dé el presupuesto, no puede haber cambios. A ver, vamos contigo. Alejandra Sánchez Espinosa. En el Estado de México se implementó el programa Restitución derivado de este lamentable caso de doña Carlota, que fue ingresada a un penal por haber disparado y asesinado a un sujeto y herido a otro que le despojaron su vivienda. Es un asunto no exclusivo de doña Carlota, sino lamentablemente generalizado en algunos municipios, sobre todo en la zona conurbada del Estado de México con la capital del país. ¿Un programa así en la Ciudad de México? Sí, a ver, yo creo que ha sido una prioridad de la Cuarta Transformación, tanto federal como en cada uno de los estados donde se gobierna. Muy incompetentes para hacer una prioridad. Dar acceso a la vivienda, ¿no? Y construcción de vivienda, y creo que, por supuesto, se debe de fortalecer esta protección a la vivienda que ya se tiene. Y yo creo que es un momento en que
todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, sobre todo, y todos los niveles de gobierno, o sea, es decir, en vez de que la alcaldía se lave las manos, pueda decir, apoyamos con lo que podemos apoyar, pues justamente se tome este problema en serio, como que es un problema que daña a la ciudadanía, principalmente, precisamente adultos mayores, y en vez de estar señalándose con el dedo, pues hagan su trabajo y se coordinen. Y que la jefa de gobierno Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Tania Larios anda muy nerviosa, mintiendo a diez y siniestra. Les repito, las mismas, los despojos, las bandas criminales corresponden principalmente en alcaldías, priistas y panistas. Que los investiguen y que metan al bote a todos y a cada uno de ellos. Pero no se pongan a mentir en cadena nacional, amigos y amigas, porque hacen el ridículo como lo vimos hace un momento. Pero bueno, amigos, hasta aquí ya mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyemos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.